relaciones arbitrarias es la que conocemos como símbolos. Esto es a un nivel muy básico porque evidentemente ahora se va a complicar todo un poquito más. Y es que los símbolos es la que realmente va a diferenciarnos de los animales a la hora de la comunicación, pero también lo va a hacer la forma de aprendizaje. Los animales van a aprender siempre de los símbolos a usarlos. Se le puede enseñar a un mono a utilizar una cuchara o un lápiz para que pinte. No hace mucho veía un vídeo de un elefante pintando a otro elefante en un gran cartel. Se puede enseñar a un elefante a pintar a otro elefante en un cartel. Lo que nunca va a hacer un animal es fabricar ese instrumento para poder hacer esa pintura, por ejemplo. Pues bien, ahí tenemos los dos puntos de diferencia con la comunicación animal. La primera es el hecho de que no van a interpretar los símbolos porque es arbitrario, y la segunda es cómo se le enseña al uso, pero no a la fabricación de ese instrumento. El instrumento, por lo tanto, es el punto a donde quiero llegar, porque la comunicación, la forma de expresarnos, el lenguaje, es, de hecho, una forma, un instrumento, algo que vamos a usar y que vamos a fabricar para comunicarnos entre todas las personas. Fíjense en este mapa que tenemos acá. Aproximadamente 8.500 años hacia atrás. Tenemos que irnos muy hacia atrás para ver que el origen de dónde viene nuestra forma de expresarnos, nuestros idiomas, el proto-indoeuropeo, que es como se conoce, viene de esta zona de acá llamada Anatolia, muy, digamos, la idea de Turquía y alrededores, ¿de acuerdo? Y cómo se va expandiendo estos idiomas y forma de comunicarse en Europa y hacia Asia Menor. El indoeuropeo y proto-indoeuropeo es donde empezamos a codificar nuestros símbolos en el lenguaje para poder comunicarnos y donde empezamos a utilizar el género gramatical para referirnos a cosas o personas dependiendo de un sexo concreto. Hay que tener también en cuenta que en aquel tiempo las deidades estaban en todas las cosas, no solamente eran representaciones de diosas, como veíamos ayer, y todo lo demás, sino que mesas, sillas, árboles, plantas y todo lo que fuera un objeto en el ambiente tenía, digamos, un dios o una diosa detrás, ¿de acuerdo? Para resumir. Robert Gifford, de hecho, establece que de los primeros instrumentos que se utilizan, guijarros y astillas de piedras, hachas o piedras dentadas, láminas de piedra o piedra de dos puntas, este tipo de instrumentos no se podrían haber llegado a conseguir si no hubiese tenido primero un instrumento como es la comunicación para poder expresarnos. En esta comunicación es donde viene el siguiente diagrama, que es quizá el más interesante. Un estudio de una profesora italiana en la cual ella nos hace una primera toma de contacto con de dónde aparece el género gramatical tal como lo entendemos hoy en día. En un principio teníamos dos géneros gramaticales en el idioma común, quizá voy muy rápido con el proto-indoeuropeo. Digamos que si cogemos todos los idiomas y nos vamos hacia atrás, sabéis que el español viene del latín con mezcla con árabe, celta, etcétera, pero bueno, principalmente del latín, que viene de Roma. Todo esto se va uniendo hacia Grecia y todo, digamos, va creando un árbol inverso hacia un tronco. Ese tronco es lo que llamamos proto-indoeuropeo, ¿de acuerdo? Bueno, indoeuropeo primero y después proto, es decir, el que se supone que va anteriormente al indoeuropeo. Pues bien, había dos géneros gramaticales, animado y no animado, inanimado. De estos dos géneros gramaticales están conectados directamente, en el caso de lo animado, con lo que tiene una individualidad, por lo tanto, normalmente seres humanos y animales. Y en el segundo, con continuidad, es decir, aquellas cosas que no cambiaban, las cosas. En esa continuidad vamos a pasar a un segundo nivel, en el cual se crea un género gramatical común y otro abstracto y, por último, un neutro. El abstracto quizás es el más interesante porque se entiende por abstracto aquellas cosas que parecían que estaban vivas. Normalmente plantas y accidentes del medio ambiente, tormentas, inundaciones y fuego, aire, todo aquello que parecía que tenía vida.
Y en esta clasificación es cuando posteriormente van a aparecer, por un lado, el masculino, por otro lado, el femenino, y por último, el neutro, que se sigue manteniendo en todas las lenguas que vienen del protoindoeuropeo. El griego tiene las 3 cargas, por ejemplo, y también lo vamos a encontrar hoy en día en el alemán, por ejemplo, o en español tenemos una pequeña reminiscencia de neutros con esto, aquello, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí es donde viene el gran misterio, y es que en el común vamos a diferenciar al individuo masculino, a la individua femenina, y por último va a mezclarse con todos aquellos elementos, accidentes de la naturaleza, van a tener igualmente un carácter femenino. La tormenta, y como comentaba antes, por ejemplo, o el fuego, va a tener ese carácter femenino, y es donde, como decía ayer Emilio, por ejemplo, va a venir que en unos idiomas el sol sea femenino, pero en otro sea masculino, creando hoy en día también una serie de problemas al hecho, por ejemplo, de una poesía. Si comparamos el hombre, al varón, con el dios sol, y a la luna con Catalina, y con algo delicado, con la noche, a la hora de traducirlo al alemán tenemos un problema en la imagen que nos hacemos en la mente. Porque, ¿cómo traducimos al revés a Catalina en alemán? Si en alemán entienden el sol como femenino y la luna como masculino. Sin embargo, el protoindoeuropeo no se ven solamente 2 géneros gramaticales concretamente, sino que podemos llegar a encontrar hasta 5 géneros gramaticales. Toda esta creación cultural va a cambiar no solamente, como veíamos en el mapa, en la zona de Europa, en la zona de África y en la zona de Asia Menor, sino que la vamos a encontrar también alrededor de todo el mundo. En este mapa de acá vais a ver una compilación de todos los idiomas que se han estudiado, en el cual encontramos que tenemos 145 idiomas a lo largo de todo el planeta donde no hay ningún tipo de distinción de género. En las culturas, por ejemplo, en América, que no sale acá, bueno, en Asia también la vamos a encontrar, en este lado de acá, todos los puntos blancos son idiomas donde no se encuentra ninguna distinción de género gramatical, donde no hay ninguna diferencia. Curiosamente, en estas zonas, tanto en América, antes de que llegara la invasión desde Europa, o en la zona de Asia, son 2 zonas donde la actividad o la interpretación sexual de las culturas se interpreta de una forma completamente diferente. Por ejemplo, cuando se habla de un tercer sexo, es decir, una persona que tiene una carga biológica masculina o femenina, pero se comporta como otro sexo diferente, en este caso el femenino. Tanto en el caso de Asia como en el caso de América, las personas que tenían ese tercer sexo podían tener una interpretación cultural completamente normal como cualquier otra, mientras que las nuestras, que sí tienen una carga de género gramatical de 2, que son hasta un total de 50 idiomas en todo el planeta, sí que se, digamos, encasilla a la persona por género y sexo. ¿Podríamos decir, por lo tanto, que la lengua es sexista o no es sexista? Pues, según este mapa, por la generalidad, podemos decir que la lengua no es sexista. Pero no podemos olvidar que en nuestro caso y en otros tantos sí que lo es. Hay una carga, por lo tanto, de diferenciación sexual dentro del idioma que queda patente. Pero la cuestión está en que, como hemos naturalizado ese proceso de sexualización, no vemos, estamos acostumbrados a ello diariamente, no vemos esa carga sexual que va a ir continuamente dándose en el idioma. ¿De acuerdo? Es un punto importante entonces ver si ese cuchillo de punta roma o ese cuchillo que sirve para cortar el pan o ese cuchillo que es para el jamón, etcétera, va a depender del uso. Evidentemente va a depender mucho del uso. Hay que ser consciente de que estamos utilizando un instrumento al igual que ese primate que está utilizando el instrumento a través de la imitación, que por lo tanto va a ser la educación y cómo eduquemos en su uso una parte muy importante para poder llegar a hacer un uso, digamos, ético del lenguaje,
que no sea agresivo con respecto a la otra persona y, por supuesto, que vaya en la dirección que creemos que debería tomarse. En este caso, la no agresión con respecto de un sexo con respecto al otro. Volvamos a la definición que tenemos acá. La discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Porque ya hemos visto que queda claro que la atención preponderante al sexo en cualquier aspecto de la vida, en el caso de la lengua española, sí que queda patente. Solamente tenemos que, por lo tanto, evitar el segundo punto, que es la discriminación del sexo por considerarlo inferior al otro. Tenemos cada día la obligación de utilizar el idioma el que cada uno esté utilizando para no agredir a la otra persona. Un idioma que tenemos, por ejemplo, en la península ibérica, que no diferencia sexos, es el euskera. El euskera no tiene diferenciación de sexos. Curiosamente, es una de las zonas donde vamos a encontrar más apoyo con respecto a las teorías de género. Igualmente en toda la península ibérica. ¿Hasta qué punto entonces podemos utilizar el idioma de una forma no sexista? Primero, haciendo consciente, evidentemente, del uso que vamos a hacer del idioma en las escuelas. La educación es el punto principal donde se va a enseñar al uso del instrumento para no hacer daño, para no invisibilizar o para no ocultar al otro sexo. En el caso de la perspectiva masculina, evidentemente. Si ponemos un ejemplo que normalmente puede aclarar bastante. Vamos a una biblioteca, vamos a comprar un libro de autoayuda. Uno es Sé tú mismo. Y justo al lado tenemos otro libro, Sé tú misma. ¿Cuál de estos libros compraríamos? Voy a pedir que levantéis la mano, ¿de acuerdo? En el caso de Sé tú mismo, ¿cuántos de aquí comprarían ese libro? Vais a comprarlo, ¿eh? No hay escapatoria, tenéis que elegir. Y en el caso de Sé tú misma, veo que es mayoría. Hasta el momento, lo que podemos saber es que el sé tú mismo lo podemos interpretar como masculino, en el caso de que seamos varones quien veamos el título del libro, mientras la mujer lo va a leer como neutro, como el masculino genérico, el que incluye a todo el mundo. Sin embargo, nosotros, los varones, vamos a estar leyendo continuamente que es masculino. Vamos a estar reforzando continuamente que ese masculino genérico que llamamos refuerza diariamente la masculinidad. Sin embargo, la mujer mientras lo lee, lo está leyendo en neutro, y lo que hace es reforzar, por un lado, la neutralidad sexual, pero por otro lado también la comunidad, la continuidad que hablábamos del proto-indoeuropeo, porque ella se ve a sí misma, pero también ve al varón dentro. Si leemos en un texto, el hombre descubrió América en 1492, podemos entender como hombre el anthropos, es decir, toda la humanidad, es un hecho para toda la humanidad. Sin embargo, el varón, cuando lee hombre, está leyendo también el varón, está leyéndose a sí mismo yendo a América, reconociéndose en la palabra, mientras que la mujer está viendo a toda la humanidad. Esta interpretación puede servir también cuando vemos en el diccionario de María Moliner la interpretación que ella hace de la palabra ciencia. Mientras que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que ciencia es llegar a una serie de conclusiones y teorías a partir de una serie de hechos, el diccionario de María Moliner dice prácticamente lo mismo, pero añade una coletilla: para el mejoramiento de la vida. Ella está viendo en esa definición de ciencia que si era un beneficio para toda la humanidad, para todo el mundo, no estamos realmente haciendo ciencia. ¿De qué sirve llegar hasta Marte con nuestros cohetes, etcétera, etcétera, si todavía no hemos encontrado solución a problemas de enfermedades o al problema del hambre en el mundo? El punto de vista, por lo tanto, es completamente diferente. Estoy dando por hecho de que entendéis igualmente que la Real Academia Española de la Lengua tiene una perspectiva, digamos, machista sobre la lengua, que da la impresión de que últimamente está incluyendo a más mujeres dentro de la institución, sin embargo está tomando pocas decisiones realmente feministas, es decir, que tome en consideración el punto de vista de la mujer dentro del diccionario de la lengua.
sigue considerando que no podemos o no debemos utilizar los y las, ellos y ellas, señores y señoras, etcétera, etcétera, porque vamos en contra de la economía del lenguaje. Sin embargo, todavía seguimos utilizando otra serie de expresiones o sigue invitándonos a que utilicemos mercadotecnia en vez de marketing o que utilicemos palabras mucho más largas como aparcamiento en vez de parking. No ponemos de acuerdo, por lo tanto, en lo que diríamos el mismo criterio, que sería esa economía del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje sí es sexista y lo es su uso. Ambas cosas van a afectar en el instrumento de comunicación que tenemos diariamente y que va pasando de una generación a otra. Todo idioma tiene una carga cultural. El problema que tenemos, porque, bueno, entre comillas, porque no lo considero un problema, todas las lenguas que tenemos en la península ibérica, en el país, el catalán, el euskera, el vascuence, el gallego, exacto. El problema político que ven algunas personas en esto, una interpretación política, es la carga cultural, es decir, la historia que lleva esa experiencia del idioma con respecto a la realidad, esa simbología que se ha ido creando a través del tiempo y cómo se quiere describir las cosas. Si habláis varios idiomas, sabréis que en muchos casos hay experiencias que se asocian a ese idioma y que digamos que tu idioma materno no lo expresa de la misma manera. Cuando lo aprendo, en mi caso soy filología inglesa, hay palabras o expresiones que la aprendí en inglés y no encuentro una 100% igual en mi idioma nativo, en mi idioma materno, el que aprendí de pequeño. Por esta cuestión creo que es importante tener en cuenta, por lo tanto, primero, que la educación es la base fundamental del idioma y que por lo tanto hay que tener una perspectiva clara de género a la hora de enseñar el idioma que tenemos como uso, que hay que revisar evidentemente toda la bibliografía y toda la iconografía, indicios y, lo más importante, la simbología de las obras literarias que utilizamos en clase con respecto a nuestro alumnado. Y, por último, nosotros mismos con nuestro día a día. Es decir, al principio, lo he probado en este caso conmigo mismo, es complicado cambiar los que por quiénes, pero llega un momento en que ya te sale solo. Y en vez de decir, los que vayan a ir a la excursión, que escriban su nombre, cambiarlo por quienes vayan a ir a la excursión, que pongan su nombre en la lista, es cuestión de 4 o 5 veces hasta que te acostumbras a decirlo y sale solo. Es tu idioma, se puede utilizar y al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que somos simios, o sea, no somos simios y tenemos la capacidad de fabricar el instrumento. Podemos cambiarlo y por lo tanto podemos hacerlo no sexista. Y con esto creo que termino. Les voy a poner dos ejemplos. Estoy de acuerdo con que hay una forma no agresiva, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el quiénes, en vez de decir los que vayan a ir, dice quienes vayan a ir y nadie se da cuenta y todo el mundo se da por aludido, ¿no? Pero fíjese, en el 235 a.C., no recuerdo quién fue exactamente, pero ve que hay un sonido que llega del griego que no tenía el alfabeto latino. Y entonces decide ponerle a la C un palito y crea la G. Por desgracia no tenemos documentación suficiente para saber si hubo una reacción también adversa a la inclusión de una nueva letra dentro del alfabeto. ¿Esto qué es? Vamos a meter otra letra en el alfabeto, esto no me gusta esta letra, ¿no? La arroba. ¿Puede ser o no puede ser una nueva letra para el alfabeto? No. Simplemente es una cuestión de tiempo. Como todo idioma, a través del uso llegará el momento que se incluya o que no se incluya. Es decir, realmente la arroba tiene la única interpretación, o que por lo menos que yo veo, es que se tiene que interpretar un poco como en las lenguas asiáticas, como un kanji que se dice. Es decir, un símbolo que se puede leer de diferentes maneras y que tiene diferentes significados. Pero estaríamos rompiendo completamente, evidentemente, la tradición de la lengua latina. Entonces esto sería una buena revolución. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, el mapa, que estamos hablando de la evolución del protoindoeuropeo hasta ahora de 8.500 años hacia atrás. Es decir, no vamos a cambiar el idioma nosotros.
Eso podemos olvidarnos tranquilamente. Vamos a tener que esperar 2 o incluso 3 generaciones, es decir, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, para darnos cuenta realmente si va a haber un cambio en la lengua. En el inglés, en el siglo XV, fue cuando, por una simple cuestión de invasión de los franceses, los ingleses tenían 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y hacen desaparecer el neutro y el femenino, y se quedan solamente con el masculino. Si habláis un poquito de inglés, sabréis que solamente tienen un género gramatical. Es el masculino, genérico. Pero el que ha hecho precisamente, al desaparecer todo lo demás, lo han convertido en femenino. En la Real Academia Sueca de la Lengua ha decidido, hace 2 años aproximadamente, también con su polémica, inventarse un pronombre. Es decir, han cogido allí, los filólogos se han sentado y han dicho, venga, vamos a inventarnos un pronombre nuevo, en el cual sea tanto para femenino como para masculino. Ellos lo llaman género común, porque también está la discusión si es mejor el neutro o el común, para referirse a ambos sexos. Todo esto son experimentos al fin y al cabo. Unos van a tener éxito y otros desaparecerán. Mientras tanto, yo creo que el hecho de jugar con ello ya es suficiente. Sin embargo, estoy de acuerdo que quizá, evidentemente, crea conflictos diarios y crea, evidentemente, yo utilizo mucho las redes sociales y intento utilizar la arroba lo menos posible. No los varones, sí algunas mujeres. Das Mädchen es la chica joven, das es el neutro, es la chica joven. En este caso es neutro, pero normalmente en los objetos que están masculinizados y feminizados, el género femenino. El neutro se comporta como femenino, el plural como femenino. ¿Cierto? Y yo no creo que los alemanes se sientan discriminados. Sin embargo, no es que se sientan discriminados o no, hay que, la cuestión es el mismo problema que en el español, es mostrar que existe el sexo femenino, no las cosas que tengan una carga gramatical femenina, que son cosas diferentes, no sé si me explico. Entonces, el discurso políticamente correcto alemán hoy en día se sigue utilizando para el plural, exactamente, pero cuando hay que hablar, por ejemplo, de el votante, te lo digo porque sí he escuchado el discursos políticos. El ámbito que conozco se utiliza der and die. Se diferencia el votante y la votante, y se dicen ambos. Muy de acuerdo, es decir, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero 2 puntualizaciones. Una es el techo de cristal en el caso de la RAE. Evidentemente, sí, el diccionario ya lo tenemos a punto de publicar, creo que en septiembre o octubre se publica en la 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en el cual prácticamente podemos decir que no han participado muchas mujeres, porque las que han entrado han sido últimamente los 2 últimos años y ahora son todavía, corresponde, creo que ronda el 12% de la Real Academia, ¿de acuerdo? Y también el hecho de que ser mujer no significa ser feminista. Eso es otra cuestión. Pero vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es la presencia física para decir, tú puedes llegar ahí, como modelo de comportamiento. Ya es un avance. El hecho de que el techo de cristal todavía esté ahí en el caso de la Real Academia me lleva a la siguiente puntualización que te quiero hacer, que es el corpus. De acuerdo que la lengua española no ha nombrado nunca a la mujer porque ha sido invisibilizada, ocultada, porque el corpus que utiliza la Real Academia Española de la Lengua, primero no está publicado qué obras utilizan o qué bases utiliza la Real Academia para decir que la palabra gozar, en su tercera acepción, dice que es conocer carnalmente a una mujer. Evidentemente tú has cogido toda la poesía escrita por varones, o quizá alguna lésbica, pero lo dudo, pero seguramente varones, en la cual dice conocer carnalmente, gozar, cuando quiere decir tener sexo con una mujer. Pero ¿por qué no está la acepción tener sexo con un varón? ¿Es que la mujer no goza cuando tiene sexo con un varón? Que a lo mejor puede ser también. Evidentemente. Pero me voy al hecho empírico, ¿no? Al hecho de dónde la Real Academia coge ese significado concreto. Lo coge de toda la relación de poesías que haya donde gozar significa tener sexo. Pero vamos, tampoco recoge todo, porque el Quijote, por ejemplo, está lleno de expresiones duales en las que aparecen hombre y mujer, el mozo y la moza. Por ejemplo, sí, sí. Y está ahí, es nuestro libro estrella y olvidamos el pasaje de la mujer que no se quiere casar con nadie y todo lo demás, la hija del cura, no me acuerdo cómo se llamaba, etcétera, etcétera. En el fondo todo es ideológico, vamos. Ahí está el techo de cristal.
Es que ahí está el problema básico de la Real Academia Española de la Lengua. Una cosa más, porque hay otro ejemplo que es que me toca las narices bastante, o me toca los pies, que es el de huérfano o huérfana. Aquella persona que no tiene padre o madre, especialmente el padre. Pero fijaros lo curioso, es que no quería hacerla, me dijeron que lo hiciera cortito y entonces no he puesto ejemplos y más historias para hacerlo corto, por eso. Pero hasta el año 1812, el diccionario del año 1814, en una de las ediciones del diccionario de la RAE, se dice que huérfano o huérfana era aquella persona que no tenía padre o madre, punto. Es en el diccionario de 1852 cuando añade especialmente el padre. Y dura todavía hasta la edición del año 2014, porque según la web por lo menos no viene como enmendado. O sea, que nos quedan todavía por lo menos un par de decenios con ser huérfano o huérfana va a depender de si es padre o madre el que desaparece. Voilà. En fin, muchas gracias.